Queridos colegas, muy buenas. Hoy vamos a abordar el estudio de la bioregulación y biomodulación del sistema cardiovascular desde la visión odontológica. El objetivo hoy es que ustedes logren tener las ideas del sistema cardiovascular. Bienvenidos al módulo 12 del Diplomado en Odontología, Bioregulación Funcional Cardiovascular. Esencialmente, vamos a centrar nuestro trabajo de hoy en revisar la terapia revascularizante sistémica o también denominada quelación biológica. Cuando uno aborda el aparato cardiovascular, esencialmente puede enfocarlo por diferentes patologías diversas, tomar cada patología en particular y tratarla, o tener una visión integrada e integral de lo que es lo cardiovascular. ¿Se cortó? Vamos a revisar cuáles serían las patologías más frecuentes presentes en el sistema cardiovascular. Una, las de la parte eléctrica, el cableado, arritmias. Dos, insuficiencias o alteraciones no de la bomba, sino de los canales de conducción, que son las arterias, como la hipertensión arterial. Y tres, la insuficiencia cardíaca de la bomba cardíaca y la cardiopatía isquémica coronaria. Básicamente, subyace a cada una de estas patologías alteraciones de la parte metabólica, llámese grasas, llámese azúcares, o llámese convencionalmente síndrome metabólico. Subyace a todas estas patologías de base alteraciones cardiovasculares, como dislipidemias, obesidad, hiperglicemias, hiperinsulinemias, hipertrigliceridemias, en un contexto de lo que podemos llamar síndrome metabólico, al modo convencional, o verlo como un síndrome metabólico al modo integrativo. ¿De dónde? La importancia que tienen las patologías cardiovasculares en el mundo son definitivas, lo colocan tal vez en el primero o segundo lugar de importancia en el mundo, como lo podemos ver en las estadísticas presentes a nivel global. A nivel global es la primera causa de mortalidad, la quinta de morbilidad, y se proyecta que en el 2030 se duplicará su frecuencia y se convertirá en la primera causa de morbimortalidad. Si revisamos la estadística en Estados Unidos en forma global, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en los Estados Unidos, a pesar de todo lo que se ha hecho y de todos los esfuerzos. Y en Colombia, de manera particular, es la primera causa global de muerte, primera causa de muerte en mujeres mayores de 45 años más o menos, y primera causa de muerte en mayores de 44 años en forma global. Y los factores de riesgo en Colombia que llevan a esas alteraciones cardiovasculares están las dislipidemias, el fumar, el síndrome metabólico en el sentido convencional, hipertensos y diabéticos. Ese es el contexto de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que genera el problema finalmente? El problema finalmente es que la arteria se va cerrando, se va estrechando y evidentemente va a ir reduciendo el aporte tanto de nutrientes
como de oxígeno a nivel distal de la reducción del radio de esa circunferencia de las arterias y arteriolas. ¿Cómo podemos agrupar lo que sucede dentro de las arterias para que produzca las patologías cardiovasculares en general? Ese factor común global a la mayoría se llama arteriosclerosis. ¿De dónde vamos a enfocarnos en el estudio de lo que es la arteriosclerosis que lo produce? Esencialmente, la aterotrombosis es la primera causa de mortalidad en el mundo, como tal, más que el cáncer, que le sigue. La arteriosclerosis, ¿qué la produce? La arteriosclerosis se sucede como un proceso a nivel de las arterias. ¿Qué es lo que tengo que resaltar en este proceso? Uno, que hay, ante todo, unas disfunciones endoteliales que llevan a respuestas inflamatorias agudas y crónicas. Después de esa inflamación crónica en particular, se produce el crecimiento del ateroma y esa ateroma, acompañada de más inflamación, va a producir la obstrucción final de la arteria. Entonces, ¿quiénes son los actores más importantes del repertorio causal en el proceso de construcción de la arteriosclerosis? Por un lado, los lípidos. Ustedes bien saben que tenemos lípidos buenos y lípidos malos. En el contexto de la tradicional, se nos ha enfocado más a pensar que nuestro objetivo terapéutico es hacer reducción del LDL y no nos concentran en ver el HDL. De hecho, es casi despreciable en la mirada convencional. ¿Qué es lo interesante aquí? Tenemos el denominado colesterol bueno, HDL, y colesterol malo, LDL. ¿Qué sucede usualmente en el organismo? Un balance para llegar a la homeostasis, donde hay unas mutuas intervenciones para producir una regulación de, en este caso, las lipoproteínas, en este caso del LDL y del HDL. Lo funcional aquí, que el que se deposita en la pared es el LDL. Y el que saca o barre a la circulación enterohepática al LDL es el HDL. Es decir, que la solución para tener el barrido de las placas de ateroma, de la concentración de lípidos en las placas y en las arterias, está naturalmente adentro a través del HDL. De donde un propósito objetivo puede ser disminuir el LDL, que ha sido todo el tiempo lo que hemos hecho, o el otro es aumentar HDL. ¿Qué es lo importante a resaltar en el proceso de la generación de las placas de ateroma? Que la aterosclerosis se caracteriza ante todo por ser un proceso inflamatorio crónico. En ese proceso inflamatorio crónico se producen procesos de oxidación, en particular oxidación generadora de disfunción endotelial. Esta secuencia se sigue en el proceso de aterosclerosis. Hay unas intermediaciones de la comunicación membrana intracelular con base en elementos inmunológicos.
Sin embargo, para resumir, la importancia de la ateromatosis, que la genera en forma general, es como consecuencia de un proceso inflamatorio, es decir, un mecanismo de defensa. Hay un proceso de la arteriosclerosis que podríamos enmarcar dentro de lo que conocemos de la secuencia Requebec, donde tenemos el ciclo sistémico, que es un poco de afuera de la célula, el ciclo matricial, que está entre adentro y afuera, y el ciclo celular, que está adentro de la célula en sus alteraciones. Anatomopatológicamente, la lesión evoluciona de estrías grasas a placas fibrosas, a través de la presentación de células espumosas, hasta llevar a las células musculares de la íntima, rodeada por tejido conectivo y células grasas. Entonces, las clasificaciones que tenemos en las placas de ateroma resultan de un proceso crónico, inflamatorio crónico, en el tiempo usualmente son años, y una manifestación del extremo de presentación de la degeneración en la presencia de calcificaciones importantes a nivel cardiovascular. Para que se produzca el fenómeno de trombosis dentro de las células, dentro del tejido, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características del pH y el redox, es decir, cuál es la capacidad que tengo para intercambiar unos protones, y en el redox la capacidad que tengo como tejido de producir o intercambiar electrones. Esas dos coordenadas, como se basan en lo protónico y lo electrónico, cruzadas nos permiten generar nomogramas de comprensión de cuáles son las alteraciones del pH y RH2 que favorecen, llevan o generan ateromatosis. Cuando uno tiene más acidez, como lo vemos acá, menor de 7.3, encontramos un mayor crecimiento o cierre de la arteria, que si encontramos un pH de 7.4. Entre más normal o próximo al pH alcalino tengamos, menos rápido se va a producir el efecto de la ateromatosis. Como aquí vemos, la placa ateromatosa que reduce el radio de circunferencia del vaso arterial o arteriolar es un proceso que es como generación de un callo, decimos nosotros. Hay un roce y debajo de ese callo se van acumulando grasas, se va produciendo un proceso de liberación del macrófago, se empieza a diferenciar las líneas por las cuales se comienza a activar por la agregación plaquetaria las células del músculo líquido de la íntima, hasta formar acúmulos grasos también derivados de los productos H que han resultado sobre todo de los azúcares refinados en el proceso, y esto va a producir un crecimiento de placa aterosclerótica en el tiempo. Entonces, otro factor núcleo del problema es los depósitos de ateromas. En gran resumen, tenemos que para producir este efecto de inflamación crónica con reducción de la velocidad de flujo por la reducción que produce la placa de ateroma, tenemos la inflamación ante todo, tenemos el pH redox, o sea, un pH ácido, fundamentalmente
con una óxido reducción alta, es decir, en reducción, va a producir el efecto de depósitos de ateromas, en donde el HDL, si está bajo o hipoactivo, va a favorecer el depósito de LDL en la placa de ateroma. Entonces, en ese escenario, entendiendo el proceso que falta, que pasa, tenemos que tener claro cuáles han sido hasta ahora las dificultades, que son unos hechos incontrovertibles. Las terapias actuales, mis queridos colegas, no proporcionan en general el incremento del HDL que se requiere para limpiar o combatir el LDL alto. Si nosotros reducimos colesterol, encontramos que ese es el objetivo que tenemos en los pacientes con problemas metabólicos, en particular de lípidos. Sin embargo, de acuerdo con los diversos estudios que hay sobre estatinas, el riesgo coronario residual sigue siendo muy elevado hasta el 70%. Con algo bien interesante, doctores, más que reducir el LDL, el aumento del HDL reduce significativamente el riesgo de enfermedad coronaria. Por cada 5 miligramos por decilitro de aumento de HDL, se evidencia una reducción del 11% de los eventos coronarios. Además, el HDL bajo es un predictor independiente de riesgo coronario, incluso con niveles de LDL bajos, lo cual es muy interesante. En conclusión, tenemos el problema cardiovascular en nuestra población y en el mundo. Tenemos el conocimiento de lo que sucede en el proceso de generación de la arteriosclerosis. Sabemos a dónde debemos llegar, tenemos las metas. Tenemos unas excelentes herramientas, pero no lo hemos logrado. ¿De dónde? Si no cambiamos lo que estamos haciendo, volveremos a repetir la experiencia de fracasos de todos los abordajes de reducción de la estadística de patologías cardiovasculares actualmente. Entonces hay que cambiar. Y si cambiamos, es posible que encontramos una solución. Y eso finalmente fue lo que nos motivó a hacer un trabajo durante muchos años, cambiar el enfoque que se tenía de la medicina convencional y normal para poder producir un efecto de trabajar terapéuticamente en la reducción de las placas de ateroma. ¿Cuál sería el objetivo de la terapia? Evidentemente, retornar esa obstrucción a una arteria normalizada en su diámetro. Ahora, quiero esto, quiero que la arteria sea normal, por lo menos próximo a eso. Si ustedes tienen arterias que han recuperado en más del 50%, un 55%, 60%, es excelente. Si ustedes tienen obstrucciones del 45, 50%, casi que bien manejado en la parte dietética, no necesita cardiólogo. Entonces, para abordar la ateromatosis, vamos a hacerlo con nuestra modelo piramidal. Recuerden que la base conceptual del abordaje terapéutico es la bioregulación funcional, seguida de la biomodulación, la reparación, la regeneración y ante todo, después de hacer la bioregeneración, pasar a que el paciente o persona trascienda el origen de su enfermedad, trascienda sus propias limitaciones y llegue a producir realmente un efecto curativo de los ateromas. Vamos a concentrarnos hoy
en la bioregulación y un poco en la biomodulación. Vamos a hacer el mismo enfoque terapéutico de siempre. Tengo la arteriosclerosis por un lado y voy a utilizar la base de la dieta. La dieta es esencialmente sin ningún tipo de azúcar refinada. No se le puede dar nada de azúcar refinada al paciente. Luego, como siempre, pasamos a disolver, drenar y modular, que se hace mucho en el espacio extracelular y en la interfase de membrana de la célula. Y finalmente, activar, reactivar, regenerar. La estrategia que vamos a utilizar para tratar la ateromatosis se reduce en 3 elementos sustanciales. 1, aumente el HDL. 2, disminuya LDL. Remarco, es mucho más importante el HDL que el LDL. Y revascularizar. Es decir, coger esa arteria que está obstruida y llevarla lo más próximo a una arteria normal a través de la apertura de esa arteria, de resolver o involucionar las placas ateromas que estaban allí presentes o que estén allí presentes. Y la más importante de estas 3, aparte de aumentar el HDL, es la revascularización, porque es un propósito que puede eventualmente evitar muchos gastos, mucho dolor y muchas muertes en cirugías cardiovasculares y los postoperatorios. Entonces, ¿cómo y con qué abordar la bioregulación funcional del sistema cardiovascular? Esencialmente la clave, la llave para hacer ese tratamiento es con un concepto fundamental que se llama terapia revascularizante sistémica o nueva terapia de quelación biológica. El nombre de terapia revascularizante sistémica fue acuñado por el doctor Jorge Domínguez, que ha sido presidente muchos años de la Sociedad Vascular, incluso latinoamericana, para denominar los efectos que produce la terapia de, entre comillas, quelación biológica, que es la que nosotros ofrecemos. Entonces, la terapia revascularizante es el método médico a través del cual se produce una recanalización de arterias o de generación incluso de nuevos vasos con el propósito de devolver la funcionalidad hemodinámica en áreas de obstrucción arterial. ¿Cómo ha sido el proceso conceptual y evolutivo de la quelación? La quelación nace realmente en la Segunda Guerra Mundial ante la imposibilidad de Alemania de poder utilizar ácido acético para sus procesos industriales y le tocó a los alemanes inventar una sustancia química parecida denominada EDTA, ácido tetracítrico. Es esencialmente es vinagre, entre comillas, pero tiene una constitución molecular de 4 carbonos. Entonces, en Colombia se fue transfiriendo de Alemania, a través del doctor Germán Duque Mejía, unos conocimientos. En la primera etapa fue el conocimiento de Huniken Toschhofer, la segunda se trajo a Foll, la tercera etapa consolidada fue la etapa de Heinrich Rekebeck, la cuarta etapa fue la del profesor Germán Duque Mejía, a través del trabajo que había hecho con estos otros 3 anteriores, y hay una quinta etapa que es en la que estamos hoy y que hemos dado en denominar la etapa Colombia. La etapa Colombia es una
momentum donde existen diversos investigadores o docentes que están trabajando en función de producir resultados de investigación, productos nuevos, etcétera, etcétera. Aquí en este punto hay bastantes nuevos protagonistas que nos están ayudando mucho nos han ayudado mucho en la construcción del concepto. El doctor Carvajal desde la sintergética, el profesor Leiva Samper desde la cuántica, nuestro equipo con Leonardo Hernández, con Víctor Roa, nos han apoyado mucho, junto con Santiago Rojas también. Y en este escenario, a mí me ha correspondido liderar la presentación de modelos conceptuales, nuevos modelos posibles de comprensión de la integración de las formas de medicina como una sola, que es la odontología, y también generar técnicas nuevas, como en este caso la denominada quelación biológica o terapia revascularizante sistémica. Con respecto a la quelación específica, en la parte de la quelación con homeopatía ha habido muy poco trabajo de investigación y abordaje. Con la quelación química realizada con EDTA ha habido mucho más información y trabajo. Ahí participaron o participan investigadores como Clark, Rubin, Bersworth, Werner, Seuer y Carter, Rudolph, entre otros. Como previo a comenzar ya a motivarnos y a tomar como base algunos trabajos de investigación en quelación con base en homeopatía, encontramos trabajos del doctor Peter Heile en Estados Unidos, donde él comenzó a hacer trabajos de quelación no con EDTA, sino con medicamentos homeopáticos, algunos de ellos incluidos en el Quelodip, con excelentes resultados. En forma cercana, y sobre todo muy cercana a nosotros, la profesora Karin Lebrich, que ha sido presidente de la Sociedad Alemana y Europea de Terapias de Quelación, usa tanto el EDTA como ha explorado el uso de las terapias con quelación, con base en medicamentos homeopáticos que nosotros diseñamos aquí en Colombia. Entonces, revisemos a grosso modo la terapia revascularizante sistémica o la nueva terapia de quelación biológica. Cuando nosotros utilizamos un medicamento cuyo nombre asociamos a la quelación, que es el Quelodip, vamos a actuar sobre diversas etapas del proceso, salvo enfermedad. Usualmente el gran problema lo producen las paredes degeneradas, en etapa degenerativa, y con altos índices de calcio presente en esa intracelular. Entonces, nosotros podemos tener cambios extracelulares, cambios en la célula y cambios a nivel intracelular. El Quelodip lo diseñé para que tomara todo el espectro. Evidentemente actuará más rápido entre más temprana sea la etapa de los periodos extra e intra, y ya para la degeneración actuará ligeramente más lenta porque tiene que disolver y apoyar la disolución de las placas de calcio presentes y depositadas. Entonces, en resumen, la terapia de quelación biológica interviene el proceso ateromatoso afuera, a nivel de la membrana y a nivel de adentro de la célula. ¿Cómo modifico desde la visión integral odontológica esas placas de ateroma?
lo fundamental siempre es la base de la pirámide, que ustedes conocen muy bien, que es la dieta o input. Entonces utilizamos de base dieta, es lo más importante, medicamentos homeopáticos, vitaminas, oligoelementos y medicamentos en general naturales. Cuando nosotros hacemos una quelación con solo medicamentos homeopáticos y biológicos, en el sentido que se pretende que sean ante todo de origen natural y no químico, se llama quelación biológica. Y usualmente el protocolo de quelación biológica lleva el nombre de Eduardo Incinerares Carrione, su inventor. Ese fue uno de los aportes que he logrado hacer en este trabajo de 35 años. En resumen, la quelación biológica con base en medicamentos homeopáticos se realiza con base en el protocolo Incinerares Carrione. Cuando ustedes han trabajado, han estudiado o han utilizado el EDTA, muchos han logrado resultados interesantes. ¿Cuál sería la diferencia entre la quelación con químicos del tipo EDTA y la quelación biológica con el quelodip? ¿Cuál será esa diferencia fundamental? La diferencia fundamental es muy sencilla. El EDTA es tóxico, es costoso, dispendioso, hay que usarlo con mucho cuidado, requiere que se tengan logísticas especializadas en nuestro consultorio, se requieren protocolos estrictos en donde los controles de laboratorio son mandatorios y además en Colombia no existe hasta hoy productos de EDTA con registro inyectable. Lo que existe son en general productos de EDTA que tienen registro de reactivos de laboratorio. ¿De cuál es la clave? La clave aquí es que es tóxico y es la razón por la cual tanto el profesor Fall en sus investigaciones siempre recalcaba que no se utilizara el EDTA. El doctor Germán Duque Mejía fue quien siempre me insistió en que no deberíamos utilizar la quelación química con EDTA y que teníamos que generar algún tipo de solución alterna a ese problema. ¿Qué fue lo que logré después de más de 15 años de trabajo? En ese entonces ya tiene 20 años la quelación. Y la quelación biológica con quelodip, pues evidentemente es natural, se sirve de los propios mecanismos de homeostasis y desintoxicación del organismo, no produce iatrogenia, es económico, con un protocolo de fácil manejo y con productos con registro inyectable in vivo. Entendiendo entonces que el EDTA es muy tóxico y que en la quelación biológica no, en este particular el quelodip, que es el sol terapéutico de los problemas cardiovasculares, la pregunta es, ¿se puede mezclar en el suero? La respuesta concreta es, sí se puede mezclar. En su origen, hace más o menos unos 8 años, la profesora Leprick, interesada por la información de la quelación biológica, propició que nos reuniéramos en Panamá, ciudad de Panamá, con el propósito de que discutiéramos el tema de la quelación y ver si teníamos algún punto de encuentro o cosas en comunes. Realmente hicimos un trabajo donde logramos sustentar frente a la doctora que la quelación biológica con base en el quelodip producía altamente buenos resultados sin toxicidad
que ya conocía la toxicidad del EDTA y comenzamos a hacer un trabajo exploratorio donde comenzábamos a usar EDTA solo, quelación biológica solo y luego los dos integradas. La conclusión a la que llegamos fue que había un poquito más de barrido del calcio cuando utilizamos EDTA magnésico, doctores, magnésico, no cálcico. El EDTA cálcico no barre el calcio, es el magnésico y solo el magnésico el que lo barre. Encontramos que utilizándolo conjuntamente en un protocolo de quelación de 20 o 30 sueros, utilizábamos la quelación con EDTA en más o menos unos 4, 5, máximo 6 sueros, en donde al suero que vamos a revisar ahorita y su contenido, le agregábamos más EDTA y con el objeto que pudiéramos intentar producir una más rápida desobstrucción o recanalización que lo que podíamos producir en días con la quelación con Quelodip, que es esencialmente mezclas de cepas homeopáticas. Entonces, cuando hicimos esa aproximación, nos fundamentamos en que el EDTA iba a apoyar esencialmente el nivel degenerativo intracelular y apoyar procesos previos en la parte administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, con base en eso, en ese fundamento, diseñamos esa interacción entre lo que es el EDTA y el Quelodip. Cuando utilizamos a la creación biológica, le agregamos EDTA en el protocolo de 20 o 30 por 4 o 6 sueros, le llamamos protocolo Leprich Encinares Carrione, que es el protocolo concertado con la profesora Karin Leprich de Alemania. El protocolo de quelación que proponemos tiene unos fundamentos. Los niveles básicos de acción pretenden manejar ante todo la información de la pared arterial, pretenden depolimerizar matrix, pretenden activar los mecanismos de modulación inmune de la membrana celular y pretenden reactivar mecanismos energéticos intracelulares. Entonces, remarco, lo primero que queremos es manejar la inflamación de la pared arterial, ante todo, parar y corregir la disfunción endotelial y, en forma general, la inflamación. En segundo lugar, la depolimerización de la matrix, es decir, disolver la gelatina. En tercer lugar, actuar sobre esa membrana celular, inmunomodulando, trabajando sobre las glicoproteínas o CDs de membrana. En cuarto lugar, reactivando los mecanismos energéticos intracelulares a nivel de Golgi, mitocondria y ribosoma. Cuando nosotros agregamos EDTA, específicamente lo que estamos haciendo es no los anteriores, que se lo harían con la desobstrucción en el tiempo, como una consecuencia poco a poco, sino que en forma directa lo que estamos haciendo es quelar. Quela viene de la pinza del cangrejo, que es cortar o agarrarse fuerte. Recuerde que cáncer viene de cancro, que es lo mismo, es aferrarse, la metástasis, y no soltarse. Entonces, vamos a revisar rápidamente los elementos que utilizamos para hacer la terapia revascular
vascularizante sistémica o nueva terapia de creación biológica. Vamos a utilizar un sol terapéutico que se llama Quelodip. O arma tu propia, o construye tu terapia con base en los elementos que contiene Quelodip. Tiene 3 columnas en lo que se basa. Una columna que maneja la inflamación, otra columna de medicamentos que maneja el pH y RH2 tisular, y una tercera columna con un efecto antilipídico. La primera columna, que maneja la parte de la inflamación, tiene componentes como el apocinum, la simicífuga, el gelsemium, la sílica, apocinum. La columna que maneja el pH y el RH2 tiene sustancias como la camomila, grafites, el natrum, fosforicum, el rheum, la Reubinia pseudoacacia de grafites, y la columna del Quelodip que maneja tiene una acción antilipídica entre comillas, tiene entre otros componentes la presencia de aurum, Cactus grandiflorus, calcárea fluórica y cáliz carbónico. Revisemos entonces cuál es el protocolo fundamental de la creación biológica. El protocolo podemos aplicarlo y puede variar por vía oral, por vía parenteral, llámese intravenosa, o por vía de aplicación en puntos de acupuntura del Quelodip, convirtiéndose en una terapia homeosiniátrica. En la parte oral, nosotros utilizamos de base dieta, sin azúcares refinados y sin lípidos que sean de muy pesados, Tramadip, Quelodip y bicarbonato de sodio. Ya ustedes están viendo aquí que lo que queremos es desinflamar, cambiar pH y evitar que sigan entrando sustancias tóxicas al cuerpo. A nivel parenteral, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar en primer lugar la vía intravenosa con sueros. ¿Qué productos vamos a tener para ese suero? Mínimo vamos a tener solución salina, Quelodip, oligoconstelate, vitamina C y procaína 1. ¿Cómo vamos a administrar los medicamentos? Vamos a utilizar el diseño que he construido para ustedes de forma pedagógica, el diseño del sol en sueroterapia. Entonces, este sol me permite comprender mejor cómo yo voy en forma propia a diseñar terapias de suero específicas para los pacientes. Lo que sucede es que tenemos que utilizar en todos los casos solución salina porque queremos aumentar el extracelular, no el intracelular. Pero ese sol tiene una corona radiante, que ustedes también conocen ya, que son el magnesio, ojalá homeopático, vitamina C, procaína, oligoconstelate y potasio incoloro. Esta mezcla con la solución salina va a producir un efecto ya disolvente, drenador, inmunomodulador a nivel de la célula. Además del sol, cuando yo hago terapia específica con el objeto de quelar, utilizo como un Júpiter, cuasi sol, siempre y siempre, Quelodip. En este caso es intravenoso, pero podríamos utilizarlo por vía oral en tabletas, gotas también tomadas, y 2 astros cooperadores como el complejo B y el ácido fólico. Entonces,
la fórmula que yo voy a hacer contiene el quelodip, oligoconstelate, vitamina C. Recuerden, doctores, que el 99% de las especies animales producen vitamina C y 1% no la produce, entre los cuales están los primates, los guineos, los cerdos de Guinea y los seres humanos. Por eso esos tres grupos de animales, primates, cerdos de Guinea y humanos, tenemos patologías cardiovasculares. Los perros, los gatos, alimentados de forma lo más natural posible, no tienen patologías cardiovasculares ni cardiocirculatorias. La procaína, entonces hacemos la formulación y colocamos solución salina 500 centímetros cúbicos, neurobión, una ampolla, ácido fólico, una ampolla, magnesio metálico C6, una ampolla, potasio en forma de catrol, uro de potasio, 5 miliequivalentes por litro, proteína al 1% sin epinefrina, 2 mililitros, vitamina C 3 a 5 gramos, quelodip 2 ampollas, oligoconstelate 2 ampollas. Esto hay que pasar a goteo para 90 minutos, 1 o 2 veces por semana, en total entre 30 y 60 sueros, entre 8 y 12 meses. Es decir, una quelación demora entre 8 y 12 meses, mínimo un suero semanal. Ojalá empiecen con 2, 3 y van bajando la cantidad de sueros por semana en la medida que el paciente va mejorando o vamos verificando la recanalización del árbol arterial. Cuando uno utiliza el quelodip en hipertensión, encuentra una mejoría significativa en la fracción de eyección del quelodip frente a placebo. Uno ve cómo el quelodip produce una reducción importante en la presión sanguínea, sobre todo en la diastólica, lo cual nos está hablando claramente de esa resistencia periférica, cómo interactúa, y mejora la circulación en general después de su administración. Para casos de hipertensión es mandatorio e indicado. Hay algo bien interesante que se produce como resultado del manejo de la quelación biológica o con la quelación biológica. Y es que no solamente hay recanalización del árbol arterial, sino que observamos una presencia de vasos nuevos, es decir, hay inducción de angiogénesis. Por lo mismo, generamos un proyecto hace un tiempo de determinación de marcadores genómicos, en particular de RNA no codificante, en pacientes con síndrome metabólico tratados con una mezcla homeopática, que es la mezcla homeopática compleja llamada quelodip. Este proyecto está planteado para el laboratorio de bioquímica y biología molecular de la Universidad George Washington en Washington, Estados Unidos. ¿Por qué queremos hacer esa demostración de marcadores genómicos? Porque tiene que haber algún tipo de intervención. Sabemos hoy que la acción del medicamento homeopático, sobre todo en niveles de centesimal 30, centesimal 6, 12, se produce también a nivel genético genómico.
Básicamente, los medicamentos homeopáticos se demuestran hoy en múltiples estudios de laboratorio y científicos que activan esencialmente o actúan a nivel de la transcripsómica de los genes, interviniendo sobre la transcripción de la información. En el caso del Quelodip, el planteamiento hipotético es que estamos activando no locus de genes específicos como se está mapeando que actúan los diversos medicamentos homeopáticos. El planteamiento que hago es que lo que estamos activando es la bioinformática intranuclear e intracelular a través de la activación del RNA que no codifica el genoma. Es posible hacerlo con sondas y espero en 1 o 2 años poder tener resultados para poder compartir con ustedes. Entonces, mis queridos colegas, hoy queríamos hacer una clase sintética, concreta y precisa para que ustedes tuvieran mayor claridad sobre lo que es la creación biológica y en qué está fundamentada. Un abrazo, mis queridos colegas, y espero que haya sido muy útil para ustedes la información transmitida en el día de hoy.